Hola a todos, saludamos desde el Observatorio de Sociedad y Género con la doctora Victoria Gálvez, directora ejecutiva del observatorio. Yo, Rodrigo Azócar, director social. Queremos saludarles, agradecerles nuevamente que estén acompañándonos en estas cápsulas vinculadas a la investigación social con perspectiva de género. El día de hoy vamos a trabajar con la cápsula 6, comenzando este marco metodológico. Victoria, bienvenida. Hola querido, ¿cómo estás? Gusto de reencontrarnos nuevamente. Vamos a trabajar paradigma y enfoque de investigación. Así es. Y lo estamos haciendo, inaugurando esta nueva etapa donde vamos a abordar este marco metodológico con bastante detalle. Si ustedes han visto las cápsulas anteriores, hemos ido dividiendo estos momentos de la investigación en función de abordarlos quizás con una profundidad necesaria, sobre todo para ustedes que son principalmente estudiantes universitarios, ¿no? Universitarias, y ahí reflexionando en esta construcción de la investigación. Victoria, vamos entonces a abordar un elemento fundamental en la investigación que tiene que ver con los paradigmas o el paradigma que vamos a proponer en esta investigación. Así es, querido Rodrigo. Sería interesante comentar que este concepto proviene del mundo griego, ¿no? Paradigma, que significaba visión, postura, un foco, una mirada, un situarse desde algún lugar a pensar la realidad. Quien recupera después este concepto es Thomas Kuhn por los años 70, que hace este filósofo de la ciencia, ¿cierto? Thomas Kuhn, una recuperación del concepto y viene a establecer algo muy, muy valioso. Para decir, los paradigmas son realizaciones que se reconocen universalmente durante un cierto tiempo, o sea, es una postura de las ciencias hacia la realidad y que van a proporcionar ciertos modelos de problemas y de soluciones. Y emergen en el fondo desde las comunidades científicas, quienes debaten de qué manera abordar la realidad, desde dónde posicionarse y cómo comprenderla. Y estos paradigmas, Victoria, por tanto, van a interpelar al propio sujeto investigador, investigadora, pero también al contexto, ¿no? Nos van a dar un marco, una propuesta de dónde comenzar a pensar. Claro, el lineamiento, ¿cierto? Este paradigma, este modelo, que sí lo describían principalmente los griegos, ese modelo de ciencia tiene que ver con contextos propiamente tal. El paradigma racionalista, por ejemplo, que todavía, tú sabes que pesa muchísimo en el campo de la academia y en las investigaciones, ¿cierto? Con una mirada más bien positivista. Positivista. Recordemos que el positivismo no es optimismo, es, es el encuentro de fenómenos que se dan en la realidad, aquellos que son mensurables, identificables y predecibles, etc. Hay una visión de realidad y por tanto los paradigmas surgen y se crean no como una elaboración única, son propios de un devenir histórico. El paradigma que va cambiando, que empieza a revolucionar el mundo de la ciencia, está en estricta relación con los contextos. Las dos guerras mundiales, por ejemplo, que afectaron a la humanidad entera, que se focalizaron geográficamente en Europa, dan cuenta de la insuficiencia que había para responder frente a la realidad. Y emerge esta mirada, esta revisión de cómo se entiende el ser humano. Y es por eso que esta idea del ser humano racional es una idea más bien mantenida del siglo XVIII, XIX, que fue una superación de los paradigmas teocéntricos o geocéntricos, ¿ya? E instalan en una nueva postura al ser humano como
un ser autónomo capaz de hacer uso de su razón. Elementos que están contenidos en una antigüedad clásica muy interesante también, pero que durante el medioevo tienden a perderse, ya sabemos, los contextos donde la Iglesia tiene una hegemonía, ¿cierto?, sobre el conocimiento y la educación. Entonces, los paradigmas van surgiendo a medida que se relaciona el conocimiento con la realidad, se generan y producen tantas contradicciones que hace repensar, bueno, este sujeto que aprehende el mundo, no es solo racional. De allí que aparece esta mirada que nosotros, Rodrigo, valoramos harto de Edgar Morin, ¿cierto? Cuando aparece otra idea de lo que es el modelo que debiera guiar a las ciencias. De esta perspectiva de la complejidad, ¿no? De mirar la realidad siendo consciente de esta diversidad, de estas posibilidades necesarias para comprender ese mundo. Por eso es tan relevante, desde mi experiencia, Victoria, mirar estas realidades con estas posiciones epistemológicas que nos permiten identificar esas pequeñas sutilezas, evidencias que están puestas en los sujetos y en las relaciones que establecen los sujetos en su contexto. Estas subjetividades que están presentes allí, que son necesarias Así para es. ser visibles, ¿no?, en este proceso de investigación. Claro que sí, Rodrigo, y emergió a partir de los años 20, un debate en las ciencias físicas, ¿cierto?, donde se incorporan otras miradas. Ya la realidad no es solo cuantificable. Yo creo que eso es muy importante, hacer ese énfasis de qué manera la realidad se empieza a abrir, porque hubo un olvido, si uno quiere, un olvido pero sustancial en el paradigma racionalista, de que quien piensa la realidad es un sujeto que está construido no solo de razón, sino que de emoción y de acciones. Por tanto, aparece esta idea de paradigma en físicos y en cientistas sociales y en una comunidad científica que empieza a comprender cómo la realidad deviene, no es estática, y en esa mar o generosidad de contradicciones, el paradigma establece ciertas relaciones lógicas de inclusión, de conjunción, dirá Morán, disyunción, ¿cierto? Un número de nociones, categorías maestras que lo hacen ver que se van a privilegiar cierto tipo de relaciones lógicas, especialmente sujeto, el concepto de realidad, la relación. Pensemos que el positivismo, el sujeto descubre el conocimiento. Desde esta mirada nueva y emergente, construye conocimiento. Por eso la importancia de que sea explicitado en un proyecto de investigación. Así como hablamos anteriormente de la importancia de relevar una concepción antropológica, también es importante relevar la posición que asume las ciencias al leer la realidad, interpretarla y tratar de transformarla. Entonces, Victoria, ¿cuál es el sentido de formular este paradigma de la investigación? Tú ya comenzabas a darnos una idea, ¿no?, de esta Sí. explicitación de la postura que tiene el investigador o investigadora. Lo primero es lo que tú señalas, ¿cierto? Explicitar cuál es esa postura, cuál es el enfoque. Si nos asumimos desde una mirada positivista de mensurabilidad de la realidad, obviamente, excluye la posibilidad de que la subjetividad esté presente. Ahora, desde las ciencias sociales, obviamente, este paradigma va a fundamentar la relación que hay entre el problema y la forma en que va a ser tratada ese develamiento de la realidad. Por tanto, va a posicionar definitivamente quien investiga dentro de una concepción epistemológica que debe ser declarada. Si por un lado, cuando hablamos de epistemología, ¿cierto?, de esta área tan interesante, relevante, va a mirar cuáles son esos fundamentos que las ciencias poseen para erigirse en conocimientos validados y de alguna manera
Este paradigma hace situar necesariamente a los investigadores que hay una mirada por el sujeto, por su relación como sujeto cognoscente, pero también como sujeto transformador de la realidad. Esto nos va a permitir entonces, Victoria, tener claridad en torno a la importancia, ¿no?, de esta posición paradigmática en una investigación que muchas veces puede ser compleja, puesto que no, si bien no todos tenemos una formación profunda en estos ámbitos, es necesario volcarse a los autores para recopilar esta información y hacerla explícita en la investigación. Es un elemento fundamental, sobre todo en este sentido de la coherencia de nuestra investigación con todos los elementos que hemos ido revisando. Y como tú dices, esto que hemos ido revisando nos hace tomar también una postura frente a la enunciación de diversos paradigmas. Y es quizás por ello que recalcamos a quienes nos siguen, nos escuchan, ¿cierto? Este paradigma en la ciencia denominado de la complejidad o paradigmas emergentes, le llaman algunos, porque podemos distinguir que hay varios en materia de investigación social que operan, que funcionan, que permiten explorar la realidad de determinada manera. Y esta complejidad está definida desde posiciones que, como dices tú, se han ido desarrollando a lo largo de estas últimas décadas, ¿no? Vamos a incorporar a nuestras personas que nos siguen, como ya lo saben, en nuestro portal del sitio del observatorio. Tenemos allí material complementario para cada cápsula. Allí pueden encontrar además bibliografía recomendada para profundizar en este paradigma de la complejidad. ¿Cierto? Podemos revisar algunos, ¿cierto, Rodrigo? ¿Te parece? Revisemos el que más es cercano a veces a la cultura educativa, que tiene que ver con este paradigma lógico, positivista o empírico analítico. En la literatura lo van a encontrar con distintos eh, denominaciones, pero que es operante. Está el simbólico interpretativo, que es otro muy interesante porque alude a sujetos y contextos, o el paradigma crítico dialéctico, el materialismo histórico también, considerado un paradigma. Recordemos que la propuesta de Marx sigue absolutamente vigente en su lectura de la realidad, de interpretar para transformar, ¿cierto? Y el emergente de la complejidad. ¿Te parece que los revisemos uno a uno? Excelente, comencemos, Victoria, entonces con el paradigma lógico positivista o empírico ¿Mm? analítico, como dices tú. Aquí hay algunas premisas que uno podría relevar. Esta consideración de un sujeto que observa una realidad que opera, digamos, independiente del sujeto. Eh, no es que no la pretendieran cambiar, o sea, para ser justos es una realidad que cambia. Recordemos los, la modernidad, los tremendos y profundos cambios que se producen en materia de laboral, en materia de relaciones de sujetos del conocimiento, una tremenda revolución, si es que se desprenden, digamos, del feudalismo. Pero sin duda el paradigma racionalista o positivista clásico también ha devenido, ha cambiado. Pero de alguna forma hay un sujeto que es quien descubre una realidad dada que podría ser leída con objetividad, que son conceptos que van a primar y que debiera ser leída por todos y todas igual. ¿Te parece? Y en ese sentido yo creo que hay esta herencia, ¿no?, que tú indicas, ¿no? Esta Mm. validación quizás que tiene este paradigma lógico positivista en desprecio, me atrevería a decir, de otras posiciones, de otras miradas, ¿no? Ahí cuando organizamos una investigación, normalmente se está pensando intrínsecamente en un paradigma positivista. Se da por sentado que es la base, que desde allí se construye. Y Y ahí eso, genera la ciencia. exactamente, y ahí se genera un conflicto, ¿no? Hay un tema complejo de abordar cuando queremos aprender que hay otras formas, que hay otras miradas para poder generar investigación. Es tan valioso lo que dice Rodrigo porque
me hace pensar, por ejemplo, en Mario Bunge, que falleció hace poco, un señor muy productivo intelectualmente, un epistemólogo argentino muy valioso, que ha servido de fundamento en muchas investigaciones de orden experimental, sin duda, su mirada. Eh, y él miraba con desprecio, fíjate, muchos saberes. Él les llamaba pseudo saberes al psicoanálisis, a las epistemologías surgidas desde el mundo social. Él lo hacía explícito y Así. los consideraba pseudo saberes. El marxismo, el psicoanálisis, y pensaba que eran pseudociencias, si no estaban subsumidas a las categorías que él consideraba como elementales, que era la posibilidad de la evidencia, el hecho fáctico, que es medible, que es cuantificable, que es predecible. ¿Te fijas? Posiciona a un sujeto muy espectador de la realidad. Y ahí está lo que comentábamos, ¿no? Esta posición un tanto de desprecio, de mirada contra, en función de otros paradigmas. Y por tanto, Victoria, avanzando ya en la siguiente propuesta de paradigma, eh, podríamos abordar el paradigma simbólico interpretativo, también llamado hermenéutico, ¿no? ¿Qué elementos allí podríamos destacar? La relación, sin duda, Rodrigo, entre sujeto y contexto, o sea, es una relación necesaria, no es contingente, no es un evento que podría o no ocurrir. La necesariedad se opone a la contingencia de todas maneras y en ese sentido su finalidad es averiguar cómo esta interacción humana da origen a creación de normas, a la sociedad que tenemos, a las instituciones, cómo gobiernan esta heteronormatividad los sujetos, por ejemplo, es muy significativa en materia de género, que son nuestras áreas de interés también, ¿cierto? Es un enfoque que permite interpretar los objetos de conocimiento, de qué manera un sujeto lee la realidad y en esa lectura y en su accionar la construye de alguna manera, que permite que hay un mundo desde la subjetividad que es necesariamente debe ser considerado a la hora de producir saberes. Lo que hablábamos en algún momento de la no neutralidad de la ciencia. Fundamental para poder comprender todas las posibilidades que tenemos para investigar, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, Victoria, como tú bien lo dices, la posición del sujeto en este paradigma, ¿no? ¿Dónde está el valor de su experiencia, de los fenómenos que se estudian? ¿Cómo observa la realidad este sujeto? ¿Cómo, ¿Cierto? cómo se Sí. interpreta esta realidad, además? Y es por eso, ¿cómo la interpreta? Pensemos que leer es aquello que subyace a lo que es visible. Ya aquí vemos la diferencia profunda con el positivismo, que se va a interesar por aquello que es visible, medible, Medible. cierto, mensurable. Y aquí hay una diferencia en que esa realidad subjetiva es imprescindible para entender el mundo y sus funciones y sus opciones. Le quita este sesgo de eventos milagrosos, ¿ya? O desarticulados de otros. Aquí aparece el fenómeno de la multicausalidad y multiefectalidad. Yo creo que en la hermenéutica se expresa muy bien la complejidad. No hay fenómeno aislado, nosotros somos un ser humano histórico que nos hacemos en otros, existimos en otros y en otras también. Y allí se genera una relación muy interesante, puesto que este paradigma hermenéutico también nos ayuda a comprender el paradigma crítico, dialéctico, o materialismo histórico. Nos Ahí ayuda es. a fundamentar esta nueva visión paradigmática. ¿Qué podríamos abordar en este tercer paradigma, Victoria? Es una herencia, evidentemente, del mundo de las ciencias sociales y proviene de una herencia marxista, ¿cierto? No es que Marx planteara este el paradigma de la ciencia, pero evidentemente quienes han seguido cultivando
los métodos, sus formas de abordar la realidad, emerge esta denominación muy académica, pero muy interesante, que es esta posibilidad de entender la dialéctica como el movimiento permanente de la realidad. Y eso implica que es inevitable referirse al sujeto y la historia, ¿ya? Así como lo hermenéutico puede utilizarse como una herramienta, ¿cierto?, de la investigación social para ver la relación del sujeto y su contexto, y tú bien señalabas cómo le abre espacios a este paradigma materialista histórico de poder situar al sujeto como un producto de esa historia, como el producto de todos los aconteceres. Y aquí, cuando hablamos de género, vemos muy fielmente de qué manera, ¿cierto?, somos el producto de nuestra historia particular, de nuestra historia como pueblo, de las decisiones políticas, económicas, sociales. La riqueza de este paradigma es no olvidar que los contextos son mucho más amplios y lo que nos antecede tiene un peso profundo en lo que hoy día somos. Entonces, va a definir también una concepción que postula un acercamiento circular, dialéctico. Recordemos que podemos graficar lo dialéctico como la tesis, aquello como idea, lo que se pone en común, una tesis, junto con aquel fenómeno que genera contradicciones. La tesis va a generar contradicciones y aparece una antítesis, ¿cierto? O una antitesis que va a contradecir, a cuestionar esa tesis. Y ese movimiento dialéctico de contradicciones es lo que va a generar una síntesis, un nuevo saber, un nuevo conocimiento, un nuevo momento histórico. Nosotros estamos en un proceso dialéctico permanente, a veces no lo leemos. Y esa nueva síntesis que surge se transforma en una nueva tesis para ser rebatida, generadas o contradicciones. Y eso ocurre en nuestras vidas personales, en la vida de los pueblos, en la realidad social, en todo momento. De allí que cualquiera que sea el problema a investigar, siempre va a demandar este procesamiento de la historia, las formas que ha tenido de devenir un fenómeno en la historia, para su resolución, obviamente. Interesante, Victoria, tu análisis de este paradigma, sobre todo tomando en consideración que las miradas desde nuestras disciplinas, abordadas principalmente de las ciencias sociales, la educación, ¿cierto?, algunas allegadas a las ciencias de la salud, de la rehabilitación, están constantemente en este proceso dialéctico, ¿no?, de construcción, de revisión de la realidad, de identificación de estos elementos históricos que permiten comprender lo que ocurre en la actualidad y proyectar también algunos elementos al futuro. Y allí además se presenta la posibilidad de comprender algo que a mí particularmente, desde mi posición muy personal, me ha ayudado a darle sentido a un contexto de incertezas, como es el actual, ¿no?, que tiene que ver con este paradigma icónico del siglo XXI, que es la complejidad, y que lo hemos identificado en varios momentos de estas cápsulas, ¿no? Este paradigma de la complejidad que nos va a posicionar en un contexto, como decía Bauman, de esta realidad líquida, ¿no? Sí. Como tú señalas, eh, creo que permite entender desde otra posibilidad del mundo, el mundo que habitamos, el que hemos heredado, el anterior, los que nos antecedieron. De algún modo, la complejidad pareciera ser que es la postura que van asumiendo las ciencias en este momento, en forma explícita, de algún modo lento, y es porque es una forma de comprensión del devenir de la realidad, de la no estaticidad que posee el mundo. De allí que los fenómenos son abordados con esta mentalidad como trama de relaciones, no existen por sí mismos, no son autogenerados, están en una trama compleja. Y tú lo mencionabas en una cápsula anterior, lo complejo no es lo complicado, ¿ya? Lo complejo es aquella trama de causas y efectos en los cuales existimos en la realidad y
por tanto, las ciencias contemporáneas también creo que a partir del resquebrajamiento de esa fe que había en la racionalidad humana, permitió ir pensando de qué manera las disciplinas mismas empiezan a tomar conciencia de su insuficiencia para explicar el mundo. Esa capacidad de darse cuenta, esta es una aproximación a un fenómeno, es una perspectiva particular, la biología, sobre todo en los temas de género, lo hemos visto, Sí. ¿cierto? Y esa insuficiencia disciplinar es la conciencia de aquello, creo que es un paso significativo a entender la complejidad del mundo. Y no es que el mundo sea complejo hoy, lo ha sido siempre. Solo que hoy día parece que vamos creando más elementos para entender esa trama en la cual se sucede la historia de la humanidad y de los pueblos. Me da la impresión que es una toma de conciencia progresiva. Y en ese sentido, esta idea del sujeto que está compuesto de razón y emoción, ¿no? Esta idea de mirar el contexto con estas tramas, como decías tú, muy clarificador ese concepto, eh, permite ver cómo se teje, ¿no? Cómo se está Así es. interrelacionado este mundo con todos los elementos que, incluso desde esta perspectiva, viene a considerar estos paradigmas que hemos nombrado anteriormente. Cómo este acompañamiento de las diferentes miradas viene ahora a fundamentar un contexto de desigualdad, quizás llevándola al plano de lo local, ¿no? Cómo en Chile Sí. podemos comprender que nuestro contexto es complejo desde la perspectiva que no podemos comprender una realidad si no miramos todos esos elementos que están Así. disponibles para observarlo desde una posición más compleja. Sí, interesante lo que señala Rodrigo, porque este sujeto, cierto, razón y emoción que somos todas, todos, es también una invitación a tener conciencia de la finitud. Si un sujeto tiene, y aquí apelemos a Paulo Freire, que era maravilloso él, ¿cierto? Un sujeto que asume su incompletitud, entiende que no va a ser nunca un experto ni una experta, por ejemplo, sino que entiende que necesita de otros y de otras para poder construir verdades, para construir justicia, para generar cambios, transformaciones. Es una mirada muy interesante porque concibe múltiples realidades. Eso no significa que no podamos hablar que, haciendo uso ahora de los conceptos positivistas, pero con otra connotación, que objetivamente hay una realidad que se va transformando, pero esa realidad no acontece fuera del sujeto, acontece en y dentro y entre los sujetos. Entonces, eso permite es que este paradigma se asocie con la interdisciplinariedad, que es maravilloso, ¿cierto? O con esa propuesta que hace Basarab Nicolescu de la transdisciplinariedad, que es La aún más compleja en transdisciplinaridad, el sentido sí, de este paradigma. hermoso, porque supone haber que en ese diálogo interdisciplinar surgen saberes nuevos, y esa transdisciplinariedad es lo que hoy día podemos asistir a nuevos saberes, comprenderlos, verlos, sin perder de vista su capacidad relacional que tiene con otros fenómenos, ¿ya? Morín, Capra, Prigogine, por mencionar algunos, asumían que el mundo actual se caracterizaba por estas complejas interrelaciones a nivel global, político, culturales. Y es por eso que cuando investigamos un fenómeno social, si tenemos la posibilidad de indagar, explorar y profundizar, empezamos a ver estos nudos que tú dices que están ligados, entramados, sociales, políticos, culturales. El hecho que las mujeres pudieran empezar a participar de la vida pública, que tengan una historia con el conocimiento, que hoy día aparezca este fenómeno que tú indagas, por ejemplo, de las masculinidades, Rodrigo, tiene que ver con una historia, con un devenir que nos ha situado
en una posición hoy día más crítica tal vez, pero entender que no son fenómenos aislados, que cuando la biología intentaba explicar las diferencias biológicas como estatus de los sujetos, ¿cierto? Las mujeres subordinadas hacia lo masculino, que era una interpretación empobrecida, porque además aporta con una perspectiva de un fenómeno, pero no la cubre totalmente. Como tú dices, Victoria, vinculándolo a las temáticas de género, estas perspectivas de género, y específicamente la idea de las masculinidades, no podríamos comprender los géneros en función solo de un fundamento biológico, como dices tú, ¿no? No podríamos identificar que hay dos formas biológicamente fundamentadas de entender esta relación entre los seres humanos. O sea, hembra-macho es un discurso básico, elemental, que no nos entrega elementos para comprender la complejidad de las relaciones humanas hoy. Y todavía vemos cómo en la ciencia se fundamentan Sí. muchos elementos, muchas decisiones en torno a esa división antagónica y binarista, ¿no? Mm, un dualismo muy, que es una gran herencia, diría yo, de la modernidad, esto de las polaridades, ¿cierto? El sujeto a lo colectivo, lo femenino a lo masculino, sin ver que hay una, que oculta a veces estas decisiones que tú dices, ocultan un ejercicio de un poder muy conveniente, porque permite sostener otras divisiones muy profundas también, ¿cierto? Todos estos binarismos permiten, contribuyen sin duda a un poder de segregación, de dispersión de los sujetos, de segregación por clase, por color de piel, por identidades afectivas. O sea, si uno lo mira independientemente del debate que podría generar cada temática y lo ve, a la luz de la historia debieran ser temas superados por la historia. O sea, no guarda relación el desarrollo científico-tecnológico con estas miradas que se ejercen en el poder social y a veces no, regularmente en la academia, donde se toma decisiones de cómo formar a un ser humano que va a operar en un mundo real. Por eso el paradigma de la complejidad es tan relevante y nos plantea estos desafíos tan interesantes, Victoria, que nosotros desde el Observatorio de Sociedad y Género hemos puesto a disposición y en debate constantemente. Victoria, estamos ya cerrando esta cápsula. ¿Sí? Me gustaría, si tienes algo más que argumentar, que entregarnos como antecedente de estos paradigmas para ya ir cerrando esta cápsula. Sí, comentar, Rodriguito, que es lo que hemos trabajado, tomar... Hay un ejemplo que podemos dejar ahí en las diapositivas, de tomar el paradigma de la complejidad como es la posición de la investigación y asumir los otros también como un enfoque posible. No son contradictorios. El positivismo obviamente se aleja de todo este discurso, ¿ya? Pero hablar de paradigma de la complejidad podría tener un estudio, un enfoque hermenéutico, interpretativo, sociocrítico, ¿cierto? Y lo que importa en cualquier proyecto es que siempre se define y explique, aclare qué lugar posee en el trabajo que se está realizando y recoger al máximo lo que tú señalabas, los factores que intervienen en un fenómeno, recoger la mayor posibilidad de entramados que un fenómeno tiene, para no cortarle la posibilidad de relacionarlo con la historia, con el devenir político, con las decisiones, con la heteronormatividad, con todo lo que existe en la realidad. Un fenómeno está vinculado a todo. No somos omniscientes, eso está claro, pero tratar de tener una mirada amplia es pensar que no ocurre un hecho aislado de otro. Eso. Muy interesante, Victoria, agradecerte por esta clase que nos has dado también de estos paradigmas, que nos ayuda a muchos, me incluyo,
tener mayor claridad al momento de poder trabajar en la investigación. Por mi parte, agradecerles también a quienes nos han acompañado nuevamente y esperarles en nuestras próximas cápsulas. Victoria. Querido Rodrigo, como siempre, un gusto de encontrarnos para tratar estos temas y valorar. Eres muy generoso en tus conceptos. Un abrazo a todas, todos y a todes. Muchas